Saludos, hoy aprenderemos el síndrome Landau-Kleffner. El síndrome de Landau-Kleffner es un desorden del lenguaje que se encuentra en niños con un desarrollo normal entre los 3 a los 9 años y que se caracteriza por la pérdida repentina o gradual de la habilidad para usar o comprender el lenguaje expresivo. Se considera una encefalopatía epiléptica en la que hay regresión del desarrollo, específicamente en el dominio del lenguaje. En un electroencefalograma se encuentran anomalías en las regiones temporoparietales. Su etiología es desconocida, aunque pueden haber implicaciones genéticas implicadas y mutaciones del gen GRIN2A. Otras características. Este síndrome también se conoce como afasia epiléptica adquirida, afasia infantil adquirida o afasia con desorden convulsivo. Su incidencia no está exactamente establecida, aunque en 1957 se establecieron 157 casos cuando se diagnosticó e identificó el primer caso. Prevalencia. Su prevalencia es aproximadamente 1 en 1000 individuos. Predominan los casos del sexo masculino y la proporción entre varones y hembras es 2 a 1. Tratamiento. Medicación, cirugía, modificaciones a la dieta, tratamiento en terapia de habla y adaptaciones educativas. Descripción clínica. La afasia adquirida en niños que anteriormente eran normales es el rasgo definitorio de esta enfermedad y normalmente se presenta como una agnosia auditiva verbal. La afasia expresiva sigue a la afasia receptiva y se limita al habla espontánea. Las crisis, que son las convulsiones, se producen en 2/3 de los pacientes y son fáciles de controlar y remiten espontáneamente antes de la adolescencia. Aproximadamente 1/3 de los casos no tiene crisis. Las crisis suelen suceder más en la noche. Los tipos de crisis, el más común es la crisis motora parcial, la clónica generalizada y la ausencia atípica. El curso de la enfermedad es progresivo, con fluctuaciones espontáneas de la gravedad con el tiempo. El diagnóstico de este síndrome suele confundirse con pérdida auditiva, ya que puede presentar agnosia auditiva y no reconocer ni responder al habla o a los sonidos ambientales. Sin embargo, un audiograma mostrará niveles normales de audición, ya que el problema está en dar el sentido al sonido. También podría confundirse con mutismo selectivo, pero se puede distinguir ya que en el síndrome los déficits asociados son consistentes en diferentes contextos, mientras que en el mutismo selectivo el lenguaje está presente en algunos contextos. Además, con el trastorno del espectro autismo, ya que hay regresión en el lenguaje, hay conductas estereotipadas y dificultades en la conducta. Prognosis. La prognosis es más optimista en niños en los que el síndrome comienza después de los 6 años, ya una vez establecido el lenguaje. Para niños que inician la condición en edad preescolar, la prognosis es particularmente pobre, ya que los déficits en el lenguaje pueden persistir hasta la adultez. Los tratamientos farmacológicos pueden revertir la regresión y existe evidencia de que el diagnóstico temprano y la pronta intervención médica son importantes para mejorar la prognosis, pero el resultado es variable y se necesitarían de más ensayos clínicos controlados para apoyarlo. En cuanto al lenguaje, los resultados se caracterizan por la variabilidad en la mejoría con tratamiento y en la pubertad, pero sin volver nunca al estado previo de la enfermedad. Cómo el síndrome afecta la comprensión del lenguaje. Evidencian dificultad para comprender las palabras o las oraciones habladas como antes. Les resulta difícil responder o reconocer los sonidos que los rodean. En algunos, la pérdida de habilidades es menos grave y su comprensión puede limitarse a frases cortas, oraciones simples o palabras sueltas. Otros pueden tener dificultad en distinguir sonidos del habla dentro de las palabras, afectando así su comprensión de lo que se dice. Cómo también puede verse afectado la habilidad para hablar. Los niños
pueden tener dificultades significativas en el uso de palabras y oraciones, y al igual que con la comprensión del lenguaje, pueden verse afectados de diferentes maneras y sus habilidades fluctuar con el tiempo. Niños dejarán de usar palabras por completo y pueden quedarse en silencio o producir sonidos o vocalizaciones breves, pudiendo recurrir al uso de señas o gestos. Otros pueden retener algunas palabras, pero les resulta difícil estructurar oraciones correctamente. Cometen errores en su vocabulario, como olvidar una palabra que antes conocían o sustituir una palabra con otra. El habla se hace más vacilante al hacer pausas frecuentes al intentar encontrar una palabra correcta. Cambian el tono o la calidad de la voz. La articulación puede convertirse en un área de dificultad para producir los sonidos correctos dentro de las palabras. ¿Cómo sería una evaluación en terapia del habla y lenguaje? Un patólogo del habla y lenguaje hará preguntas sobre el desarrollo del lenguaje antes de la regresión. Utilizará cualquier documentación al respecto, como informes escolares. Realizará una evaluación detallada del lenguaje receptivo y expresivo del niño. También evaluará sus fortalezas y necesidades en sus habilidades de comunicación funcional. Los resultados de la evaluación le permitirán hacer un programa de intervención. Al tratarse de una enfermedad poco frecuente, podrá tener una estrecha relación con el equipo que tiene experiencia con este trastorno. En 1999 sale publicado el estudio Auditory Processing Deficits in a Teenager with Landau-Kleffner Syndrome. En este, un participante de 14 años llamado William estuvo en comparación con participantes control escogidos por edad cronológica y habilidades del lenguaje receptivo. Se les aplicaron tareas de procesamiento auditivo que fueron utilizadas para evaluar las habilidades de detección y audición periférica, además de tareas lingüísticas en las que se evaluaron la discriminación de estímulos verbales y no verbales. Hallazgos: hubo deterioro significativo en la detección de estímulos presentados. En el 2021 también sale publicado el estudio Overview of Landau-Kleffner Syndrome, Early Treatment, Tailored Education and Therapy Improved Outcome. Este artículo es una revisión que ofrece una visión general del síndrome, destacando la importancia de un tratamiento temprano y una educación adaptada para mejorar las habilidades de los pacientes. Se analizó información recopilada de diversos estudios y casos clínicos previos, tratamiento médico, tratamiento temprano del uso de anticonvulsivos y corticosteroides, educación y terapia especializada. Destaca la importancia de adaptar la educación y la terapia a las necesidades individuales de cada niño. Se puede hacer uso de comunicación aumentativa y alternativa y lenguaje de señas, especialmente cuando el acceso al lenguaje hablado es limitado. En conclusión, este artículo destaca la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano. Una intervención temprana y un manejo interdisciplinario son fundamentales para mejorar los resultados. Perspectivas a largo plazo. Aunque la actividad epiléptica suele resolverse durante la pubertad, muchos pacientes continúan recuperando habilidades lingüísticas durante años y pueden beneficiarse de apoyo continuo. Sin embargo, algunos presentan déficits persistentes en la adultez, especialmente los que iniciaron la enfermedad más temprana y tuvieron actividad epiléptica prolongada. Intervención en terapia del habla y lenguaje. Las intervenciones deben involucrar al especialista con los padres y la escuela y comenzar lo antes posible después del diagnóstico. Por sus fluctuaciones, puede ser evaluado según vayan cambiando sus necesidades. Es probable que se centren en dificultades específicas para comprender y usar el lenguaje hablado, introducir y desarrollar el uso de apoyos visuales y hasta el lenguaje de señas. Introducir estrategias en el entorno familiar y escolar para apoyar las habilidades de comunicación más amplias del niño.
en el 2021 también sale publicado el estudio Cognitive Linguistic Treatment in Landau-Kleffner Syndrome, Improvement in Daily Life Communication. Este estudio de caso exploró la aplicación de un tratamiento cognitivo-lingüístico en un adolescente con la condición. El estudio se centró en un único participante, un adolescente que había sido diagnosticado con el síndrome en la infancia y presentaba déficits lingüísticos persistentes. El enfoque terapéutico: se implementó un programa de tratamiento cognitivo-lingüístico, una metodología usada en casos de afasia en adultos y se adaptó para abordar las necesidades específicas del paciente. Duración y estructura: el tratamiento se llevó a cabo en periodos cortos y se enfocó en palabras y frases funcionalmente relevantes para el adolescente. Resultados: hubo adquisición de vocabulario. El paciente logró adquirir una cantidad considerable de palabras nuevas. Hubo mejora en la comunicación diaria, ya que mejoró la capacidad de la comunicación del paciente en su vida diaria. Sin embargo, hubo persistencia de la agnosia auditiva verbal, que a pesar de las mejoras en la producción del lenguaje, la agnosia auditiva verbal, la cual es una característica de este síndrome, persistió sin cambios significativos. En conclusión, los hallazgos evidenciaron que el tratamiento cognitivo-lingüístico puede ser una buena estrategia para mejorar la producción del lenguaje expresivo. Sin embargo, al tratarse de un único caso, se destaca la necesidad de investigaciones adicionales dirigidas a mejorar los signos de la enfermedad. En conclusión, es importante destacar la importancia de la terapia del habla y lenguaje en estos pacientes, también el apoyo con visuales, el uso del lenguaje de señas y la comunicación aumentativa y alternativa. Estas fueron las referencias utilizadas para la preparación de este trabajo. Y a todos ustedes, muchas gracias.